Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 5 y vamos a ver realmente cuál es el problema de no disfrutar el plano superior. O sea, el corazón del problema básicamente. Si uno conoce dónde está el problema, también el Señor da la solución para eso, ¿no? Voy a leer desde Juan 5:39 hasta el 47. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Digamos que ese es el gran rechazo. No quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo. Eso es bien importante. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es interesante, ¿no? Tenemos los escritos de Moisés, obviamente inspirado por Dios, y él dice: Moisés habló de mí. Pues por eso las cronológicas, porque desde Génesis hasta el último libro de Moisés, los 5 primeros, el Pentateuco, el tema ahí dice es Jesucristo. Nosotros no leemos de esa manera. Regularmente nuestra lectura del Antiguo Testamento es para levantar a los personajes del Antiguo Testamento. Como qué grande era David, qué grande era Daniel o José. Pero la verdad es que ellos en cierta manera o hablan o son un tipo de Cristo. Por ejemplo, José, cuando fue vendido por sus hermanos, él es un tipo de Cristo. Lo mismo Isaac, cuando carga la leña, es un tipo de Cristo. Entonces él está hablando, dice, él habló de mí en todos los tipos que son como fotos gráficas de lo que Cristo iba a hacer. Entonces, dice él, y este es el corazón de la lección ahorita: no queréis venir a mí, ¿sí?, para que tengáis vida. Estoy en el 5:40 de Juan. Si uno se acerca para mirar el versículo, dice, y no queréis. El tema de querer o no querer algo está relacionado con el alma, ¿sí? Y obviamente el alma, controlada por el hombre viejo, no va a venir al Señor. No le da la gana, no quiere. Y al no querer venir a mí, dice, no tienes vida, porque si vienes vas a tener vida. En 11:40, que es un versículo favorito para mí y otros hermanos también, el Señor le dice a la hermana de Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ese es el enfoque que él tiene, ¿no? Porque dice él: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Nosotros ayer vimos el tema de cuál es nuestra gloria, el misterio, y ya hablamos del misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sí, al decir, vienes a mí para que tengas vida, es la vida impartida de Él, en la unión con Él. Entonces básicamente no quieres mi vida, es lo que le está diciendo. Entonces no quieren tener esa unión conmigo a través del Espíritu Santo. Ahora, por causa de la caída, miren conmigo en Romanos 6:23, está la muerte. Y la muerte es la separación. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, separados de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el problema del hombre es un problema de muerte, de estar separado espiritualmente. Como diría él en Efesios 4, son ajenos de la vida de Dios. Una persona sin Cristo no tiene nada que ver con Dios.
Y por eso el rechazo y no querer venir a Cristo, porque la carne está totalmente influenciada por Lucifer. Y la carne por naturaleza es enemiga de Dios. En Efesios 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sí, una mente hueca, una mente vacía. Estoy en el 4:17 de Efesios. O sea, todo filósofo sin el Espíritu Santo lo que promueve son cosas satánicas. Porque solamente hay dos fuentes de sabiduría, la de Dios y la del diablo. Entonces todo lo que no está centrado en Cristo no sirve, eso no sirve. Y muere el filósofo y muere sus pensamientos con él. Es como el imperio romano, que tenían sus dioses, que eran hombres amplificados. Desaparece el imperio y desaparecen sus dioses. Y dice aquí en el 4, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahí está el problema. ¿Por qué no quieren venir a Él? El Señor dijo: ustedes no quieren venir a la luz para que no se descubra que sus obras son malas, para que se vea que son carnalotes, aliados con el diablo. Y de hecho Él les dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, por eso me quieren matar. Él es homicida desde el principio, mentiroso, padre de mentira. Entonces Él delata el problema. El problema es un problema de naturaleza, un problema profundo, que es lo que quiero que analicemos, que automáticamente rechaza la vida de Cristo. En la carne no queremos la vida de Cristo. Y el plan de Dios es que disfrutemos esta vida en abundancia que Cristo da. Pero es por unión, por dependencia, envuelto con un entendimiento que es por iluminación, por el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento vía la cruz. Sí, es un proceso bien armado, en donde el Padre planea la salvación, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la aplica. La Trinidad envuelta en el plan. Y dice aquí en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, cosa que no entienden, ajenos de la vida de Dios, no tienen la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, primer paso, y segundo dice, por la dureza de su corazón. Sí, imagínense ustedes, ignorante, duro de corazón, incrédulo, muerto espiritualmente, perdido, pues qué chance tiene, a menos que el Espíritu Santo meta la mano y lo saque de las tinieblas, si no, nunca va a salir de ahí. Y de hecho en Efesios 2, miren lo que dice ahí: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, separados de Dios, y la carne mandando a todo lo que da, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, si presos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, el estar presos de la carne implica estar presos de Lucifer, porque la carne y el diablo son aliados. Si ven conmigo en 2 de Timoteo 2, Pablo, cuando está hablando de compartir con una persona que rechaza, miren lo que dice él en el 2:24 de 2 de Timoteo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si Dios es el que hace eso, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Haciendo la voluntad de la carne, en el fondo es haciendo la voluntad del diablo. Entonces el problema es muy agudo, y el rechazo del hombre a Dios es natural. O sea, en automático lo rechaza. Se requiere al Espíritu Santo para que la persona pueda salir de donde está. Miren conmigo en 1 Corintios 3, cuando él está hablando a los corintios, que básicamente pasó el 18 meses con ellos, una sociedad totalmente perdida. Corinto era una capital pornográfica del mundo, un puerto al lado de Atenas donde venían todos a vaciarse inmoralmente, ¿no? Impresionante. Dicen que en cada puerto hay un amor, los marinos se bajan y van a los prostíbulos, etc. Y Atenas estando cerquita, imagínense ustedes los filósofos corruptos con sus ideas y su sabiduría chueca, satánica, y la inmoralidad muy cerquita. Entonces Corinto estaba tremendo, a punto que cuando Pablo llegó ahí, estaba asustado.
Dijo, yo estaba aquí asustado, dijo. Temblando estoy yo aquí. Y el Señor le dijo, no te vas de aquí porque yo tengo mucho pueblo aquí. Entonces él se quedó, no te van a hacer nada. Estaba asustado con miedo. Y en 1 Corintios 3, dice él, ¿qué pues es Pablo en el 5? 3:5. Sí, es muy interesante la manera de expresarse porque él no dice quién es Pablo, sino dice qué es Pablo. O sea, ni siquiera está hablando de una persona. Cuando dice qué es Pablo es como una cosa. Interesante, ¿no? No dice quién es Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y aquí está la clave. Y eso, según qué dice, lo que a cada uno le concedió el Señor. Y eso es lo que dice él también a Timoteo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. O sea, nuestra tarea no es convencer a nadie, no es manipular a nadie, persuadir a nadie, ni empujar a nadie. Nuestra tarea es compartirle el mensaje, porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo sella a la persona para la salvación. El Espíritu Santo transforma a la persona a la imagen de Cristo. Y el Espíritu Santo en todo lo que él hace le da la gloria a Cristo. Si una persona dice que es un siervo de Dios, pero se jacta él, no ha entendido una básica. Porque una persona que está dependiendo en el Espíritu Santo, a quien da la gloria es a Cristo, no a sí mismo. Y ese es un dato muy importante. Si es yo, lo que yo he logrado, lo que los títulos que yo tengo, lo que sea, lo que supuestamente le hace creíble a una persona, estamos en un problema. Porque no es por ahí. Entonces, el problema básico del rechazo a Cristo para no tener la vida de Cristo es un problema de naturaleza. Por eso Dios tiene que injertar en nosotros o poner dentro de nosotros otra naturaleza que venza la naturaleza pecaminosa de Adán. Y es el Espíritu Santo, el nuevo hombre que se llama. O como dice Pedro, nos hizo participantes de la naturaleza divina. Ahora, quiero que noten conmigo algo importante. El rechazo viene por un problema de naturaleza y aparte también la condición del hombre. Miren en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces esa postura de la disyuntiva que el predicador dice que si crees te vas al cielo y si no crees te vas al infierno, no existe. Ya está rumbo al infierno. ¿Entiendes? Pues somos dos. O sea, ya no es que se va a ir ese rato, no, ya está, porque nacemos pecadores. Nacemos con la sentencia de Adán. Nacemos separados de Dios y con un membrete que está con letras rojas bien claro que dice condenado. Condenado. Cuando una madre le dice a su hijo condenado, le está diciendo la verdad, porque ese muchacho está ya condenado, como la mamá también. Pero una persona que ya ha sido redimida debe decirle redimido, o ya no debe nada, o cancelado. Ya la deuda ha sido cancelada. ¿Entiendes? Entonces, no solamente es un problema de naturaleza, también es un problema de condición que está condenado ya. Ya ven que muchas veces, y he visto en el DF, después de 1985, hay una zona en el centro de esos edificios que se cuartearon y les cuesta demasiado dinero quitarlos. Entonces ahí están. Nadie puede vivir ahí, pero son manzanas de edificios que están abandonados. Los únicos o las únicas que viven ahí son ratas y ese tipo de roedores, ¿ok? Y uno no puede entrar ahí porque el edificio dice está condenado. Esa es una vida condenada. Huele a rata podrida. Esa es la condenación. Y aparte de eso, lo que espera el hombre, por su naturaleza, por su condición, espera un juicio. En el 9:27 de Hebreos, miren lo que dice ahí. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran
una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? Sí. Entonces van a tener que pasar por un juicio, y el Señor dijo que todos tienen que levantarse para comparecer ante ese juicio. Problema de naturaleza, condenados y bajo juicio. Como diría, hijos de ira, dice Efesios. O sea, están bajo la ira de Dios, esperando el día del juicio. El juicio sobre su cabeza. Por eso hay gente que dice, yo le pido a Dios y no me contesta. Está oyendo una canción que dice el cantante, dice, estoy solo, nadie me quiere. Toco las puertas del cielo, nadie me abre. Está impresionante esa canción, pero bien triste. Es la canción de un inconverso. Ni por más que tenga lo que tenga y se divierte y se viaje y se embarra en cosas sucias, hay una tristeza profunda, porque no tiene la vida de Dios, porque está condenado, porque va para un juicio y va para una muerte eterna, que es la separación de Dios eternamente. En 2 Tesalonicenses, miren lo que dice ahí. En 2 Tesalonicenses 1, y el versículo 8 y 9 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo peor del infierno. Nunca tendrán ni acceso a Dios, ni a la presencia de Dios, van a estar separados de Dios. Es la muerte eterna, separados de Dios. Aparte de eso, habla de la llama de fuego, pero el problema es que ahí Dios no está. Entonces ahora es entendible por qué el rechazo. ¿Sí? Siempre hay quienes tienen esta preocupación, ¿no? Porque una cosa es la predestinación y otra cosa es la elección. Entonces, si ven conmigo en Efesios, vamos a ver ahí. En Efesios capítulo 1, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, el escogernos es lo que se llama la elección. Él nos eligió a nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando habla del puro afecto de su voluntad, ahí estamos en el plano soberano de Él, que Él hace lo que Él quiere. O sea, Él decide eso. Entonces, la idea ahí es, bueno, pues si Él decide, pues, y entonces, ¿cómo está esto, no? Oro por mis familiares, ¿no? Exactamente. Entonces, en la Biblia, vamos a 2 de Pedro un ratito. En el versículo 9, 3:9 de 2 de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, queda claro que Él no quiere que nadie perezca. Luego leemos en Romanos 3, vamos a ver ahí. Como está escrito, dice el 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Él no quiere que nadie perezca y no hay uno que busque a Dios. Entonces estamos en un problema aquí, nadie se salva. ¿Por qué? Dios no quiere que nadie perezca, está dicho, pero nadie quiere con Dios. Entonces nadie se salva. Aparentemente, nosotros siempre vemos del lado de que, no, pues es que cómo uno más va a escoger Él algunos. No, espérame. Si nadie quiere venir, el rechazo es general, el rechazo es por naturaleza, como ya vimos. El asunto es que ahora Dios mete la mano y Él escoge a los que Él salva, porque nadie va a venir. Y esa es la soberanía de Él. ¿Sí? El Señor lo dijo clarito en Juan 6, vamos a ver ahí. Y Él, la verdad, no estaba preocupado. Dice Él en el versículo 44 de 6:44 de Juan, ninguno puede venir a mí. Otra vez es nadie, ninguno, ni uno. Puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día posterior. Sí, el acto de la salvación, el Padre lo trae a Cristo, a la persona, y el Señor lo recibe. Sí, nosotros siempre hablamos que nosotros le recibimos al Señor, cuando en realidad Él nos recibe, porque el Padre nos trae. Y Él garantiza la glorificación, porque dice, yo le resucitaré en el día posterior. Está garantizado eso, porque el Padre lo trajo, el Hijo lo salva, el Espíritu Santo le sella, y está garantizada su salvación y la glorificación. En 1 Corintios capítulo 1, ahí se ve los aspectos de la salvación. Primero a los Corintios, capítulo 1, dice el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Él nos ha puesto en Cristo, porque Dios nos acepta solamente en Cristo, escondidos en la hendidura de la peña, como dice en Éxodo 33, el cual nos ha sido hecho por Dios, 1:30 de 1 Corintios, sabiduría, Cristo nuestra sabiduría, justificación, declarados inocentes, justos, santificación, es perfectos, Él hizo perfectos a los santificados para siempre, y redención, que se refiere a la glorificación. Redención en el clímax, que es cuando tendremos un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo ahorita. Entonces, resumiendo, los aspectos de la salvación son la justificación, la santificación y la redención en Cristo. Esa es nuestra posición garantizada. Es lo que dice, mas vosotros en Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo, y Él es nuestra sabiduría, justificación, santificación y glorificación. No más que ahora quiero que vean Romanos capítulo 8. Dice, todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la predestinación tiene que ver con para qué. La elección es quién. ¿Ves la diferencia? Él elige a Wilson, a Carlos, a Pepe. Él elige. ¿Quién? La predestinación es para qué. Para que seamos a la imagen de Cristo. Y el que hace la transformación es el Espíritu Santo. Y dice aquí, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, declarados justos. El juez soberano, el Dios creador, sustentador de todas las cosas, ve al pecador y lo declara inocente, como si nunca hubiera pecado, por aplicarse la obra de Cristo en su vida. Se le imputa, dice, la obra de Cristo. Y entonces está redimido, porque la sangre de Cristo nos compra de la pena del pecado, que es la muerte. Entonces, declarado justo, justificado. Y luego dice aquí, también nos justificó, y a los que justificó, ¿qué dice? A estos también glorificó.
Qué interesante que aquí en el tema de ser como Cristo, garantizada la justificación porque Él te escogió y garantizada la glorificación porque Cristo dijo que lo resucitaré en el día postrero, pero no aparece la santificación. Qué interesante que aquí desde la justificación se va a la glorificación y no menciona la santificación, que en Cristo en 1 Corintios sí está en la lista, porque Él es nuestra santificación. O sea, en posición ya Dios nos ve perfectos. El punto aquí es que en esta vida, por el rechazo, que es el tema que tenemos ahorita, aún de un creyente que tiene el Espíritu, rechaza y no cree al Señor, no va a experimentar el reposo, que es la santificación en la práctica. Por eso no está garantizado. Habrá creyentes que toda su vida aquí en la tierra pasarán como Israel en el desierto, sin experimentar el reposo y la vida en abundancia de Cristo. Sí, ese es el problemón del rechazo. Y Pablo lo explica en Romanos 5, vamos a ver ahí. Y ahí sí que les digo que es tan interesante leer la escritura, pero leerla despacito con una lupa. Porque nosotros la leemos, pero no la leemos. Como que se nos pasan los datos que están ahí, que están preciosísimos. Y quiero que noten aquí estos dos aspectos, la justificación y la santificación. Una cosa es estar en paz con Dios, y eso es lo que dice Romanos 5:1. Justificados, declarados justos, pues por la fe tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Corintios, en 2 Corintios 5 también dice que hemos sido reconciliados. Ya estamos en paz con Dios. Ya no hay ningún obstáculo para que nosotros entremos a su presencia, porque Cristo nos abrió el camino nuevo con su sangre derramada, por la muerte de Él en la cruz del Calvario, el nuevo nacimiento vía la cruz, lo que estábamos viendo ayer. Y dice él aquí, ya estás en paz con Dios. No más que esa es una cosa. La otra cosa es disfrutar la paz de Dios, y esa es la santificación. Una cosa es estar en paz con Dios, otra cosa es disfrutar la paz de Dios. O sea, tener la paz de Dios. Una cosa es estar en Cristo, otra cosa es Cristo en mí. Que se vea Cristo en mí. Eso ya es la santificación. Y el rechazo hace que todo eso se bloquee y que el creyente se quede en una pausa. Si nosotros cuando analizamos el tema de Israel entrando a Canaán, la orden fue clara: la tierra es de ellos, entren y poséenla. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no entraron? Dice la Biblia. Porque no creyeron. Y se quedaron en el desierto toda esa generación. ¿Cuántos años? 40 años, hasta que muriera el último de todos ellos, que fue Moisés, que tuvo fe para salir de Egipto, justificación, pero no tuvo fe para entrar a Canaán, santificación. Si tanto la justificación como la santificación son por fe, y una persona que en la carne rechaza la vida de Cristo, no la van a disfrutar y no van a experimentar la santificación, o sea, el reposo. Por eso dice el Señor, ustedes en Juan 5:40 otra vez, miren. O sea, tiene dos lados el tema de lo que está diciendo el Señor aquí con usted. Ahorita regresamos a Romanos 5. Juan, ¿qué dijiste? 5:40. El Señor dice, clarito, dice, no queréis venir a mí. No queréis venir a mí. ¿Para qué? Para que tengas vida. Sí, nuestra relación con el Señor en el ambiente evangélico, tú que estás en Dios Stream escuchándome también, sí, eso de la justificación es solamente una parte. Todos hablamos de que Jesús es mi Salvador, Jesús es mi sanador, Jesús viene, Maranata, y hasta ahí. O sea, ahí se trabó la carreta y de ahí para adelante no hay nada más. Y el reposo o el descanso es en el cielo. Hay himnos que cantamos así, que es en el cielo, cuando es aquí en la tierra. Es interesante, porque Él dice, para que tengan mi vida, no solamente la salvación, la vida eterna, futura, sino mi vida ahora, la vida de Él en nosotros. Es lo que Colosenses dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Y eso es lo que el Espíritu Santo es, al transformarnos a la imagen de Cristo, es reproducir a Cristo en nosotros. Eso está lleno del Espíritu Santo. Y dice, y no vienen a mí, en el 40, no queréis venir a mí. Qué interesante que le pone la razón por que no vienen es por un acto de la voluntad. Porque o quieres o
o no quieres. Pero nosotros sabemos que la voluntad es parte del alma. Y el alma, cuando el Espíritu Santo no manda, está presa de la carne. Y entonces no quieres a mí por carnalote. O sea, no quieres porque la carne te domina. Y de acuerdo a Romanos 8, la carne es enemiga de Dios. Y Pablo dice en Romanos 7, 18, yo sé, está mal. Hago lo que no quiero. Lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso es vía la cruz que uno puede venir al Señor y saltarse el rechazo, evitar el rechazo, despreciar el rechazo y disfrutar la vida de Él, ¿no? Entonces Juan, más bien en Romanos 5 ahora, quiero que vean los dos aspectos estos, ¿no? Cruzamos el puente de la salvación. Vamos a empezar en el versículo 8. El cruzar el puente de la salvación, esa es la justificación. Y la justificación trata con el pasado. Y nos pone en la orilla de una nueva vida. ¿Sí? Ya tienes acceso a esta nueva vida. El problema es, ¿la vas a disfrutar? Delante de Dios, Él ya nos ve perfectos a nosotros. Pero la justificación no me equipa o no me hace a mí, no me da la capacidad de que mi vida refleje lo que soy ahora. La justificación me mete en el reino de Dios y hasta ahí. La santificación es por el Espíritu Santo que me capacita para vivir esta vida nueva dentro de este reino, donde el soberano es Dios. Y la vida de Dios es impartida a nosotros. Sí, ese es el fracaso del cristianismo moderno. Porque se habla de la justificación y no tienen ustedes idea con cuántos evangélicos he hablado en mi vida, ya más de 30 años que estoy en esto, que en sus rostros es como dice, ya soy cristiano, ¿y ahora qué? O como me dijo una señora en Toronto, me dijo, yo sabía que no nos habían dicho algo. Algo estaba faltando en el evangelio. Y básicamente ese algo era cómo se vive la vida cristiana. Ya soy cristiano, ¿y ahora? Y ahora sigue el rechazo a la vida de Cristo, porque la carne sigue mandando. Hasta que no se muestre ese problema que nosotros tenemos, que es la segunda etapa del cristianismo, que es el descubrimiento de la carne. Terrible es en la vida cristiana, porque viene una desilusión. Y de hecho, en la segunda etapa del cristianismo, de las 4 etapas, la segunda, que es descubrir la carne, allí mucha gente deserta. O sea, se alejan del cristianismo. Porque son hipócritas y están rodeados de hipócritas. Y no le ven ninguna esperanza para que eso vaya a cambiar. Hay pastores que tiran la toalla, incluyendo Francis Schaeffer, el famoso Francis Schaeffer hizo eso. Siendo pastor se aleja del cristianismo, se va al agnosticismo, porque dice, yo soy un hipócrita y la gente de mi iglesia son hipócritas y yo no le veo cómo vamos a salir de esto. Ya dice, por honor a la verdad, dijo, me voy a ir para atrás, se fue al agnosticismo, que son primos de los ateos. Ellos no dicen que Dios no existe, pero dicen que no se lo puede conocer. Eso dicen los agnósticos. Se casi da lo mismo. Y de ahí se viene estudiando otra vez, hasta que llega a Romanos 6:6, y el Señor le abre los ojos y dice, el problema soy yo. Ni siquiera los hermanos, ni siquiera soy yo. Tengo un problemón, que es este yo, que rechaza a Dios. ¿Sí? El rechazo es natural, se necesita otro poder más grande que me capacite para vencerme a mí mismo. Y entonces la victoria. Es el plano superior. Entonces, a través de la justificación, que es por la gracia de Dios, nosotros entramos en una relación viva con Dios, por el Espíritu Santo. Nos pone en la presencia de Él. La justificación no nos hace santos, nos declara inocentes. Todos los pecados borrados. Pero eso no te hace santo. Por eso la gran mayoría de justificados, que si han creído al Señor, les encanta ese tipo de reuniones
en donde el mensaje es positivista, es almático, a las emociones, donde la gente llora, salta, se ríe, vomita, etcétera, etcétera, pero no le hace santo, porque se termina la reunión y están esperando que mañana haya otra reunión para otra vez sentir eso como si fuera una droga, un paliativo o algo que les va a alienar de la realidad, o sea, les separa de la realidad por un rato y una falsa espiritualidad. Imagínense ustedes que hay quienes creen que porque una persona ya se cayó, ahora ya es espiritual. Y yo me recuerdo oyendo la canción de los Alegres de Terán, que supuestamente se hacen cristianos, y uno de ellos hace un corrido de la conversión de Saulo de Tarso. Si quieren ya les pongo yo también esa música. Es bien interesante porque dice el cantante, dice que Saulo de Tarso se cayó del caballo, dice. Y yo digo, ya está bien que se cayó, pero ¿cuál caballo? La Biblia dice que era el caballo, ¿no? Entonces ya nosotros ya empezamos con nuestras historias, agregándole como Eva. ¿Se acuerdan que Eva le dice a la serpiente, dijo que ni le toquéis? Dios no dijo eso. Entonces ya tenemos un problema cuando nosotros hacemos un evangelio que es según los santos evangélicos. O sea, ya no tiene nada que ver con la Biblia, sino es algo que nosotros vamos arreglándolo para acomodar nuestra vivencia, nuestras prácticas, y para hacerlas aceptables según esto, según la Biblia, pero no tiene nada que ver la Biblia ahí. ¿Ve? Entonces, en Romanos 5 dice, por la justificación ya estamos en paz con Dios. Otra cosa es tener la paz de Dios. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estoy en 5.2 de Romanos. Qué interesante, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o muertos espiritualmente, Cristo murió por nosotros. Otra vez el nuevo nacimiento vía la cruz. Es a través de la muerte y resurrección de Cristo que ahora Jesús se refiere a los discípulos, mis hermanos. Antes no podía decir así. Porque el grano de trigo debe caer y morir. Si no muere, se queda solo. Y si muere, lleva mucho fruto, y eso somos nosotros. ¿Sí? Porque la muerte de Él produce el fruto de darnos la vida a nosotros. Él se hace pobre para enriquecernos. Él se mete en las tinieblas para sacarnos a nosotros de ahí con Él a la luz. Movernos, Dios nos movió del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, dice la Escritura. Entonces, vamos bien en el 8, porque Él ya nos salvó. Esta es la justificación. Cristo murió por nosotros, nos redimió, pagó el precio, estás libre, nos saca del mercado de esclavos, de la carne, no más que ahora hay un asunto. ¿Te vas a quedar con Él? ¿O le vas a decir gracias y le rechazas? Si esta es la historia del esclavo en el tiempo de los romanos, que sacaban los esclavos al mercado de los esclavos, y la gente los compraba, pues se compra caballos o animales, ¿no? Les medían los dientes, los músculos, cuántos años tienen, en fin. Entonces, había quienes compraban los esclavos y los tenían dentro del mercado para revenderlos. Pero había quienes compraban a los esclavos para llevarlos a su casa, para que trabajen para ellos. En este caso, la historia de la redención con el Señor es como que viene un hombre, compra un esclavo, lo lleva a su casa. Cuando lleva a la casa, le dice que se siente con él a la mesa. Es cuando el Señor dice, ¿cuánto tiempo he querido comer con ustedes? ¿Sí? Y el esclavo está asustado, dice, no, los esclavos no comemos en la mesa con el amo. Nosotros vamos a otro cuarto, o a la cocina, o afuera, o donde sea. Pero él le dice, tienes que comer aquí conmigo. Y luego le dice a la esposa, dale el cuarto de huéspedes a este esclavo. Entonces el esclavo está loco, dijo, esto no se hace, yo no duermo en el cuarto de huéspedes, yo duermo en el lugar de los esclavos. Sí, siempre es nuestra actitud así con el Señor, porque no entendemos la magnitud de la obra de Él, o sea, como que no merezco, ¿no?
Y luego al día siguiente, cuando ya él se despierta y desayuna en la mesa con él y todo, le da una carta diciendo que él está libre, que lo compró para hacerlo libre. Y ese es el sueño de todo esclavo, ser libre. Acuérdense ustedes que Onésimo, que fue esclavo de Filemón, se escapó. Se fue a Roma y ahí conoce al Señor a través de Pablo y Pablo lo regresa, ¿se acuerdan? Y él trae la carta a Filemón, en donde le dice, si algo te debo, ponle a mi cuenta. Eso es la obra de Cristo, porque Él pagó por nosotros, ¿no? Entonces el esclavo, ya cuando le dan la libertad, él está feliz, dijo, soy libre, por fin soy libre. No más que ahora tiene un problemón el esclavo, el ex esclavo. Se sale de la casa, ¿y a dónde va? Y él se queda meditando, mire esto, ¿no? Eso es impresionante. Dice, se queda meditando, dice, si me voy y me encuentro con uno que era dueño mío en alguna parte, me va a apresar otra vez, porque no va a aceptar que soy libre. O simplemente no me van a dar trabajo porque yo tengo la cara de esclavo, porque he sido esclavo y actúo como esclavo. ¿Entiendes? No me van a dar trabajo porque, aunque sea ya estoy libre, ¿dónde voy a trabajar? Entonces el esclavo, en lugar de agarrar camino, se da la vuelta y de dar la espalda a la casa del que lo libertó, se da la vuelta y entra en la casa y le dice al dueño de la casa, te voy a servir como esclavo libre, voluntariamente. Y eso implicaba que le ponía una argolla en la oreja, ¿no? Le hacía un agujero y le ponía una argolla, y eso marcaba que era un esclavo libre, que él estaba sirviendo ahí por su propia voluntad. Es el tema de la redención. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros, o sea, que la vida de Él sea impartida a nosotros, porque le crees, ya eres libre, ya te salvó, ya tienes entrada al Padre, ya tienes entrada al cielo, no más que si agarras montes, si agarras camino, no vas a poder, porque Él tiene más que la justificación. ¿Ve lo hermoso de esto? A nosotros nos dejaron en la justificación y nos dejaron como esclavo parado en la puerta, ¿y ahora qué hago? Y a caminar otra vez a seguir en esclavos de la carne, o sea, por ignorancia. En lugar de regresarse y decir, ¿sabes qué? Yo te sirvo a ti. Y eso es lo que Dios quiere. Dice, ustedes no vienen a mí para que yo les dé la vida, porque no me creen. Sí me dan la gloria, pero la gloria de ustedes yo no recibo, dice él. ¿Por qué? Porque conozco tu corazón. Y tu corazón está podrido. Yo no quiero nada de ese corazón. Sí, ahora, el Espíritu Santo en nosotros, al Señor sí le interesa lo que nosotros podamos producir, porque no es yo, sino Él en mí. Y cuando ven ustedes acá en Primera de Pedro, es impresionante que dice él que nosotros como iglesia, miren lo que dice ahí en Primera de Pedro 2, vosotros también en el 5, como piedras vivas, porque es la vida que tenemos ahora de Él, porque estamos unidos a Él, como la vid y los pámpanos, sed edificados como casa espiritual, ya no un edificio físico, sino espiritual, y sacerdocio santo, porque somos exclusivos de Él, para ofrecer sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? Espirituales. Espirituales aceptables a Dios. O sea, Dios los acepta nada más cuando Cristo tiene que estar en el acto, y Él es el que promueve eso, y es el que te capacita para eso, y Él es el que lo hace a través de ti. Si no, Dios no lo acepta. Desde el principio fue así. Cuando Abel trajo al cordero, ¿qué dijo Dios? Que lo aceptaba. Por fe, el sacrificio de él fue más excelente, porque él creyó a Dios y Dios lo aceptó. Pero Caín trajo su propio sacrificio, su propia ofrenda, y Dios no lo aceptó. Porque si te vas a acercar a Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo, si no, no te acerques. Sí, y dice él, y ustedes no vienen a mí para recibir vida. Y en otras palabras, para que puedas acercarte al Padre y ofrecerle sacrificios espirituales que voy a producir en ti. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces la vida del plano bajo, en el fondo, es incredulidad. Y no tiene nada que ver con la justificación. O sea, ya un salvo puede también rechazarle al Señor por carne al otro. Es el problema que tenemos. Y entonces, ahora sí, analicemos Romanos 5 ya de cerca. Dice él ahí en el 9. 5:9. Pues mucho más. O sea, la justificación ya estás adentro, perfecto, hay mucho más.
Eso sería como cuando vamos a Disney, ¿no? Entonces, ahí está la entrada, todos están afuera sacándose fotos, pero el parque tienes que cruzar la línea, te revisan las mochilas y tienes que mostrarles una manilla o simplemente mostrar que has pagado la entrada. Entonces, la justificación sería entrar al reino de Disney. Okay. El sueño de la vida de un niño, de una niña, es ir a Disney, ¿no? Porque sabe que los niños, a los indígenas de Oaxaca, si le dices vamos a Disney, no sé qué eso qué es, no le interesa porque no sabe. Si nadie quiere ir a un lugar donde no sabe, por eso las cronológicas. Porque ¿para qué necesitas un salvador si ni sabes que estás perdido? O sea, a mí me sorprende siempre que, ahora que comparto las cronológicas con diferentes grupos, me gusta cuando llegamos al tema de la ley, porque al comenzar la clase yo siempre les digo, a ver, levanten la mano todos los pecadores que están aquí. Y así hacen, así. Y otros no. O sea, yo no soy pecador. O sea, hay un montón de gente que no son pecadores ahí y algunos así que así hacen así, ¿no? Tú. Así. Entonces ya después que analizamos la ley y en el 20:17 dice, si codicias una cosa de tu prójimo ya quebrantaste toda la ley. Ya terminamos, digo, a ver, levante la mano los pecadores que hay aquí, y todos hacen así. Entonces ahora sí vamos a hablar del Salvador. Porque estos pecadores que estamos aquí necesitamos un Salvador. Y ahora sí hace sentido hablar de Cristo, del Evangelio, del punto. Entonces dice él aquí, hay mucho más. O sea, ya estás en paz con Dios, ya estás justificado, pero hay más. No más que ya entraste y ahora tienes que, para hacer un juego, dice, oiga, ¿cuánto cuesta para meterme ahí en esa montaña rusa? ¿Cuánto cuesta? Dice, y tú ya estás aquí. ¿Cómo entraste aquí? No, pues por la puerta y pagaste. Sí, eso incluye todo. Ah, qué caray, yo no sabía eso. Mire, está adentro y quiere pagar. A mí me encanta llevarles a personas que nunca han estado en un buffet por la primera vez. ¿Por qué? Porque yo sí agarro de todo y esa persona no agarra todo. O sea, ya agarra su parte y después se siente y no quiere nada más. Y al final yo le digo, mira, estás bien sonso. Tú podías comer todo lo que quieras aquí porque el precio que pagas incluye todo. ¿Por qué no me dijiste? Digo, ¿y por qué no me preguntaste? venga a mí que voy y me dice, hombre, le va a salir un platal. Es que no sabe. ¿Ves cómo la ignorancia nos mata? No, ya eres salvo, ya eres del Señor, ahora dice, que el Señor te bendiga, hermano. Señor, bendícenos. Y digo, no. Está como diciendo, ya está dentro de Disney, diciendo, ahora déjeme entrar a ese juego. No, ya está incluido, caramba. ¿Entiendes? Mucho más. El 9 dice, mucho más, estando ya justificados. O sea, el tema de la salvación eterna ya está resuelto, ya estás justificado. O sea, mucho más, estando justificados, acto 1, en su sangre, que es el precio de la redención, por él seremos salvos ¿de qué? Y básicamente cuando habla de la ira, ¿de qué está hablando? De lo que vimos nosotros. El hombre tiene un problema natural, está condenado, viene, ¿qué más? Un juicio y separación eterna. Entonces la justificación resuelve ¿qué problema? El problema de la naturaleza, el problema de que ya no está condenado, el problema de que no va a ningún juicio y no va a estar separado de Dios eternamente. O sea, resuelve todo el problema, pero la justificación. Pero hay más. Dice él, ya estando justificados, vamos a ser salvos de la ira, es decir, que no hay juicio. Y el Señor lo dijo clarito, el que cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, o no es condenado, ha pasado de muerte a vida. 5:24 de Juan dice eso. Entonces eso ya está resuelto, gracias a Dios. Ahora ya estás adentro en el reino, pero hay más. ¿Cómo vivo adentro ahora? ¿Qué tengo adentro? ¿Quién soy adentro? ¿Necesito hacer algo? ¿Necesito ganarme la bendición? ¿Qué tengo que hacer? Ese es el problema. Y básicamente es ignorancia e incredulidad. Es el mismo problema de un inconverso, es el mismo problema de un creyente que no disfruta la vida de Cristo. Dice en el 10, porque si siendo enemigos, acuérdense que nosotros éramos hijos de ira, dice Efesios 2:3, fuimos reconciliados. Eso de la reconciliación es el paquete de ¿qué? ¿Cómo es que somos reconciliados? ¿Cuándo somos reconciliados? Justificados. Cuando somos justificados ya estamos reconciliados. O sea, ya estamos en paz con Dios. Ya no hay pleito. Dios ya no me ve como hijo de ira. Su juicio ya no está sobre mi cabeza. Solamente bendición. Porque nacemos crucificados, ¿verdad? Y dice él aquí,
estando siendo ya reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte de su Hijo me dejó en paz con Dios, me pagó el precio y ya estoy adentro, gracias a Dios, gloria a Dios, aleluya. Ya entré. Y ahora dice mucho más. Me encanta esto. Mucho más. Estando reconciliados, o sea, justificados, seremos salvos por su vida. Obviamente que esto de ser salvo por su vida se refiere a algo más allá de la justificación. Porque si ya estás justificado, ¿cómo puedes ser salvo? Este es el aspecto de la salvación que se llama la santificación. Salvo por la vida de Él es salvo del dominio del yo. Él te salva de ti mismo para que la vida de Cristo ahora se manifieste. Somos salvos por su vida. Esa es la unión con Él y esa es la victoria del creyente. Él es nuestra victoria. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Es lindo cuando me peleo con alguien, cuando ya estamos en paz. Es lindo. Sí, eso sería como esto, mira, estás peleado con tu hermano, o con tu papá, o tu mamá, o con alguien, un amigo, lo que sea. No, ya hacen las paces, se reconcilian y dicen, no, pues ya, qué bueno, qué bien, ya, gracias. Y cada quien agarra su camino. Sí, ese es el cristianismo moderno. Ya estoy reconciliado con Dios, ahora sí, gracias Señor, ahí nos vemos. Y hay quienes enseñan que si no te portas bien, el Señor te borra del libro. Entonces es como si el Señor dijera, bueno, ya nos reconciliamos, me da gusto así, pórtate bien, porque si no, te borro, te borro. Eso es cruel. La verdad que quienes enseñan eso es cruel. Porque los que enseñan eso, ni ellos mismos creen eso. Sino según dicen estos predicadores, que no enseñan la seguridad de la salvación y la seguridad eterna, porque les están mandando a la gente a pecar. Porque la gracia es una licencia para pecar. Imposible, porque la gracia te mete en una unión con Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en el creyente, y la vida de Cristo no va a regresar al lodo ni al vómito. No, la gracia te mueve a esta unión donde la vida de Cristo es la vida del creyente y no vas a querer regresarte a ese mundo. Un espiritual no le interesa el mundo, como dice Pablo a los Gálatas 6:14, he muerto al mundo, el mundo ha muerto a mí. Ya no. Y entonces miren estos dos aspectos: la justificación, reconciliados con Dios; la santificación, la vida de Él me salva. Te debes salvar de algo o de alguien, y es la vida del yo. Y el Señor lo dijo en Juan 8. Nosotros siempre leemos Juan 8 y he visto ese versículo en periódicos en América Latina. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos se refieren a la verdad como algo cierto, ¿no? Como decir una noticia que ellos están dando los datos correctos. Esa no es la verdad que habla aquí. Si notan en el 8:32 de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad que dice, os hará libres. Entonces le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Qué vista tan corta y qué ceguera. Sí, ese es el problema del hombre moderno también, que según él es libre, pero no es libre. Que según esto tiene libre albedrío, pero ya no tiene libre albedrío. Ya no puede hacer lo que le da la gana. Ahora está preso de la carne y del diablo y del mundo. Es esclavo. Y dice aquí que ellos no han sido esclavos de nadie. Perdón. ¿Y Egipto? ¿No fueron esclavos de Egipto? Pues claro. ¿Y en Babilonia? ¿Con Nabucodonosor? ¿Con los persas? ¿Con los sirios? ¿Con los asirios? Ellos estuvieron. Ahora con los romanos. Ellos han estado bajo presión muchas veces. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De cierto os digo, dice el 34, que todo aquel que hace pecado, la condición, esclavo es del pecado, la naturaleza. Sí, porque hay pecado y pecado. Pecado la naturaleza y pecado el acto. El que hace pecado es el acto. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado, la naturaleza. Y Pablo en Romanos explica eso, porque él habla de los pecados, y luego dice, el pecado entró al mundo por un hombre, y se refiere a la naturaleza de Adán. Si Dios trabaja solamente con el producto, que son los pecados,
y no trabaja con la fábrica, no hay solución. Por eso le dio en la torre al hombre viejo, matándolo en la cruz juntamente con Cristo para que no mande más. Lo hace inoperante, lo desactiva. Está allí, pero ya no manda. Ese es el punto. Hay quienes enseñan que nosotros ya no tenemos naturaleza vieja. Uno de esos es MacArthur. MacArthur tiene una enseñanza que es una sola naturaleza. Y él dice que si Cristo no es tu Señor, o sea, que no te sometes a Cristo, no eres cristiano. Que no existen los cristianos carnales. Yo creo que ni él mismo se la cree, porque estoy seguro que en su iglesia tiene un montón de carnales. Entonces son inconversos. Y el problema con esa filosofía, porque es una filosofía, presenta un problema agudo cuando la persona peca. Entonces la explicación es, de las ramificaciones de esta creencia de que solo tenemos una naturaleza, lee el comentario de él. Si tú eres seguidor de MacArthur, lee el comentario de él en Romanos 6:6, donde él dice que el hombre viejo fue aniquilado. La Biblia no habla de aniquilación, es decir, que ya no existe. No, ahí está, no más que ya no manda. Sí, es el problema con esa filosofía. Entonces hay un problema que los corintios, por ejemplo, pecaban. Y Pablo les dice que son carnales. No les dice son inconversos, les dice hermanos, son creyentes. Con la esperanza de que Dios va a obrar en ellos. Los gálatas también carnalotes, ¿ve? Entonces, ¿qué eran ellos? ¿No eran hermanos? ¿No eran creyentes? O sea, eso es un problema que va a tener que explicar eso, ¿no? Y la otra es entonces, si el creyente peca, es que no es cristiano. Es una posición. Y la otra posición es que pierde la salvación cuando peca. Entonces todo el mundo pierde la salvación. Porque o hay pecados graves, veniales, o cómo es la cosa, ¿no? El pecado es pecado. Y el Señor dijo, si codicias a una mujer, y ya te acostaste con ella, ya adulteraste con ella. O sea, no es solamente el acto en sí, sino el pensamiento, lo que llama, dice, el codiciar. Entonces aquí todos estamos fritos, ¿me entiendes? Y hay quienes, a raíz de esa filosofía, entonces dicen que el cristiano tiene demonios, que básicamente no es, sí es cristiano, pero tiene demonios, hay que sacarle los demonios. Por eso peca, ¿no? Ahora sí nos metimos en un problema, porque imagínense ustedes en una casa donde está el Espíritu Santo, ahí también viven los demonios en otro cuarto. Y a la hora de la comida el Espíritu Santo se siente y se sientan los demonios. Están locos. ¿Cómo vas a decirme eso? Escúchenme bien lo que voy a decir. Cuando el Señor llegó a Gadara, estaba yo endemoniado. ¿Se acuerdan cuántos demonios tenías endemoniado? Le pregunta cómo te llamas y qué dijo. ¿Por qué? Una legión de soldados romanos, 5.000 soldados romanos. Ese muchacho tenía miles de demonios adentro. Y cuando el Señor aparece en la escena en Gadara, uno de los demonios que estaba dentro de este muchacho dijo, no nos atormentes antes de tiempo. Solo la presencia de él ya los atormentaba. ¿Y por qué se fueron a los cerdos? ¿Se acuerdan? ¿Nomás a ellos se les ocurrió irse o qué tuvieron que hacer para poder irse a los cerdos? Tuvieron que pedir permiso. Ese es otro problema. Que le hacen al diablo igual a Dios y a los demonios igual de todopoderosos que Dios. Imposible. Ellos no pueden hacer nada, no saben nada, no saben ni que tú existes ni cómo te llamas, porque el diablo solo puede estar en un lugar a la vez. Cuando alguien me dice a mí es que el diablo me tentó, y digo, ¿y tú quién te crees para que el diablo esté en persona tentándote a ti? ¿Qué te pasa? Dirás un demonio, quizás, chance. Pero acuérdense que donde está el Espíritu Santo, ahí está Dios. Y los demonios a la luz no se van a acercar. Me recuerdo cuando era muchacho, mi abuela nos tenía oyendo una radionovela que se llamaba El Conde Drácula. Y el Conde Drácula solo salía en la noche. Porque si aparecía la luz, tenía que estar ya en el ataúd, porque era peligrosísimo para él ver la luz, tenía que estar solo de noche. Y para que se vaya tenés que hacerle una señal de la cruz, ¿no? Eso sí, yo me acuerdo muy bien de esa radionovela que duró años. Oíamos esa y la del Ojo de Vidrio, ¿cómo se llamaba? Chucho el Roto. De Porfirio Cadena. Años que oíamos nosotros eso cuando no había televisión. Entonces ahora resulta que encima de todo tenemos que ser supersticiosos ya. Me acuerdo que uno de esos supersticiosos, yo tenía mi Biblia en mi escritorio y por X razón asenté algo encima de la Biblia y para él ese era un sacrilegio. Que algo puesto encima de la Biblia. Hijo, le dije yo, ¿sabes qué? Sácate ya con tus oseras. Ya. Empiezan a ser supersticiosos.
Y entonces entra el legalismo y muchas otras prácticas humanas que básicamente son excusas de la carne, y ahí no hay victoria, lo único que hay es rechazo al Señor. Pablo decía, hacen vana la cruz de Cristo. Cuando meten al yo, tratando de que el yo copie a Cristo, o que el yo obedezca a Cristo, que el yo se mejore y el yo sea espiritual. No hay nada más tremendo en este planeta que un carnal pretendiendo ser espiritual. Como le oí a un predicador que dice, yo estoy en el nivel espiritual donde estoy y me ha costado llegar acá. Digo, pues claro, no estás de ningún lado, Sonso. Quizás estás entre los demás, ¿no? Porque le han nombrado el cristiano del año. Claro, comparándose con los demás, él es el más activo, el más, qué sé yo, el que más programas tiene, o más almas ha traído, qué sé yo, ¿no? Entonces él gana a los demás. Pero si lo comparas con el Señor, aquí hay algo bien interesante. Miren en primera de Timoteo 1:15. Pablo escribe a Timoteo diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. De los cuales la traducción debe ser el peor o el más prominente, el jefe. ¿Pueden ustedes imaginarse que un hombre como Saulo de Tarso, a quien el Señor le dio 13 cartas del Nuevo Testamento, a quien el Señor le hablaba audiblemente, él tenía una relación con Dios, a él se le reveló el secreto o el misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y él nunca se vio como espiritual? Porque es verdad, un espiritual nunca se ve espiritual, porque ¿a quién está mirando? Al Señor. Y no tiene punto de comparación. El espiritual nunca se ve espiritual. El carnal sí se ve espiritual. Porque ¿a quién está mirando? Pues a los demás hermanitos. Y él mismo se autojustifica, se autocondena, se autogratifica. Todo es yo descubrí esto, yo creo esto, yo pienso esto. Ya cuando empezamos así, es así dice él. Y dentro de las dispensaciones, porque es otro tema que es muy importante que estudies las dispensaciones, para no mezclar a Israel y la iglesia. O sea, nosotros no somos Israel. Yo no tengo que hacer danzas judías, ni ponerme la gorrita, ni andar haciendo lavamientos judíos, ni cenas judías, porque yo no soy judío. Soy gentil, descendiente de los incas. Es la verdad. Sí, ecuatoriano. A los indígenas en Ecuador, mi bisabuelo era un quichua también. Mi bisabuelo era un quichua, no más que él era hijo de una indígena con un francés. Entonces obviamente era un güero de ojos azules enorme, pero él optó por irse por los quichuas, hablaba el quichua y todo, y era arquitecto. Y entonces yo les digo a los indígenas, digo, yo soy también, parte de mí soy quichua. Y ellos son tremendos porque me dicen, no seas mentiroso, no te creemos nada. Digo, ¿por qué me dices eso? Porque no hay ningún indígena que sea calvo. Y yo me pongo a mirarme a toditos y digo, tienes razón, no hay ninguno de esos que sea calvo. Tú no eres de los indígenas, dices, eres calvo. Digo, no te estoy diciendo que soy una mezcla. Sí, pero igual te queremos, hijo, y te aceptamos. Pero qué interesante es eso, ¿eh? El asunto es que una persona que es espiritual, que vive en el reposo, una de las características es que siempre agradecido y siempre está exaltando al Señor. Jamás va a llevarse el crédito. Nunca. Porque el Espíritu Santo lo controla. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña que el único que puede abrirte los ojos es Él. Nadie más. O sea, no hay poder humano que pueda transformar a una persona a la imagen de Cristo. Es la tarea del Espíritu Santo. Y no hay nadie que pueda convencer a un pecador de sus pecados para ser salvo, sino el Espíritu Santo. Es impresionante que cuando ustedes ven el caso de Cornelio, que era un judío justo, entre comillas, porque él estaba muy interesado en ayudar al pueblo de Dios, que el ángel le dice, mira, tus oraciones han llegado a Dios, tienes que llamarle a Pedro para que te explique lo que tienes que hacer para ser salvo. El ángel no le dijo, lo único que te falta a ti es que aceptes al Señor, que creas el Evangelio, es lo único que te falta. No le dijo así el ángel, dijo, tienes que mandar a traer a Pedro. Y cuando Pedro llega con los gentiles,
él estaba asustado porque dijo, ustedes saben lo abominable que es para un judío sentarse a comer con gentiles, dice, pero a mí Dios me ha mostrado que no llama inmundo lo que él ha limpiado, así que ¿para qué me mandaron a llamar? Y él mismo sabía para qué estaba ahí. Y cuando vio lo que hizo el Espíritu Santo, que entra en Cornelio y los que estaban ahí en la casa de él porque creyeron al Evangelio, nunca los bautizó para perdón de pecados ni para que reciban el don del Espíritu Santo, como fue en Hechos 2 con los judíos, que era muy diferente, mezclando la gracia y la ley. Él tuvo que cambiar su manera de pensar y su teología y dijo, el Espíritu Santo también viene sobre los gentiles. Y eso pasó en Samaria también, porque los samaritanos tenían que ver que la salvación venía por los judíos, por eso vinieron de Jerusalén a orar por ellos y recibieron al Espíritu Santo. Y también pasó con los discípulos en Éfeso, los discípulos de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista les dijo que Cristo los bautizaría en el Espíritu. Y así fue, porque cuando Pablo les pregunta a ellos y les dice, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? En Hechos 19 dicen ellos, ni siquiera hemos oído que es Espíritu Santo. No, sí, Juan sí enseñaba eso, no más que ellos ese día no vinieron a la clase. Vamos a hacer una pausa, vamos a orar y luego le seguimos un poquito más. Vamos a orar. Señor, maravillosa tu palabra como es, y cuán necios somos al insistir en querer copiarte u obedecerte basados en nuestras propias fuerzas. Imposible. La vida de Cristo nos salva del dominio del yo, como la sangre de Cristo nos redime del pecado, de la condenación eterna, porque nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos a Dios por la justificación. Abre nuestros ojos a esta realidad, Señor, que es unidos a ti, la vida tuya en nosotros, que nos da la victoria. Todo lo demás es rechazo, y eso nos priva y nos mete en una pausa, estamos estancados, como en el desierto dando vueltas, sin poder experimentar la vida verdadera que tú nos das. Hay más, mucho más. Estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.